Bueno, como digo, el texto argumentativo es el primer texto de este trimestre, es el correspondiente a la tipología textual del tema 4. Siempre dicen cotidiano, ¿no? No sé si habéis visto el texto, bueno, dicen o literario o cotidiano, pero bueno, son adjetivos un poco que no tienen mucha relevancia. La idea sí, eso sí es común a todos, es la de que son textos, tipos de textos, estructuras textuales, que de alguna manera u otra sí que podamos utilizar, sí que sean habituales en el día a día, ¿no? Y en este caso vamos a hablar del texto argumentativo, ¿no? Con una cita ahí de Voltaire. No estoy de acuerdo, que está muy conocida, siempre, de las que siempre salen cuando se hablan de citas de famosos. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, ¿no? La cosa esta de que bueno, tienes una opinión, puedes argumentarla y tal, da igual si es contraria a la mía, pero el derecho a que tú la puedas expresar, ¿no? Como parte o elemento básico de un régimen democrático, pues está ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque como digo, vamos a hablar del texto argumentativo, de la argumentación, ¿no? Así de entrada, igual que cuando decíamos lo del texto descriptivo o tal, el hecho mismo de hablar de argumentativo, es decir, de argumento, nos puede dar más o menos una pequeña idea de qué tipo de textos, o mejor, qué pretendemos, cuál es mi objetivo, mi propósito al hablar, al utilizar un texto argumentativo. Eso más o menos lo tenéis ya al principio de la teoría, ¿no? Como siempre he explicado un poquito así más, la argumentación es la forma de discurso empleada cuando se pretende defender una opinión mediante pruebas y razonamientos. Básicamente, lo que queremos decir es el texto argumentativo es el que utilizamos, oral o escrito, cuando emitimos una opinión y defendemos o apoyamos esa opinión con argumentos, con ideas, que pueden ser comparaciones, que pueden ser referencias a lo que ha dicho un sabio, que puede ser un hecho científico probado. Eso es el texto argumentativo. Expresar una opinión y defender con argumentos, con ideas, con contenido, esa opinión, esa idea, esa tesis que tú sostienes. ¿Vale? De lo que hemos visto hasta ahora, este es uno de los de más actualidad, porque si algo se hace hoy en día es opinar. Ahora, que se haga con fundamento y con argumentos, no sé, pero opinar, se opina muchísimo. Así que, como digo, el texto pues viene muy al caso, ¿no? Claro, son textos que tienen, luego lo vamos a volver a decir, un carácter persuasivo. Porque como dice ahí, cuando uno expresa una opinión, y eso parece, no sé si o la próxima vez que entréis en un debate, que es una forma, es un contexto en donde aparece el texto argumentativo, una conversación, un debate con los amigos y tal, cuando uno primero que está deseoso de expresar su opinión y deseoso de que los demás entiendan que tu opinión es la buena. Esa es la base del texto argumentativo. Defender, expresar una opinión e intentar convencer al otro, o a los que te escuchan, o a los que te leen, de que es la GT, la buena, la de verdad. O al menos que se tome en consideración, es decir, que se diga es válida, es correcta. Pero esa es la base, esa es la idea, el objetivo de un texto argumentativo. Insisto, expresar una opinión, que denominaremos tesis, luego lo profundizamos en esto, y apoyar, defender, explicar con argumentos o ideas esa tesis, para que el que está enfrente tuya, el que te está escuchando o el que te está leyendo, se convenza, entienda o sea persuadido de que esa opinión, esa tesis es la buena, la verdadera, la correcta, la válida. Y, en casos extremos, cambie su opinión porque ha entendido que la tuya es la buena. O no, o se mantenga en la misma. ¿Vale? Entonces, como digo, esto se hace todos los días igual, ¿no? Es decir, argumentar, defender una opinión o expresar y defender una opinión es muy común, muy común. Bueno, yendo un poco por la parte más, o siendo un poquito más técnico, como veis ahí, tenemos que distinguir como dos áreas o dos ámbitos de la argumentación, o dos tipos, ¿no? Vamos a simplificarlo un poco. Dos tipos de argumentación o de texto argumentativo. Uno lo que llamamos la argumentación sobre hechos y otro lo que se denomina la argumentación sobre opinión. Yo voy a explicar la primera. Bueno, bienvenidos a los nuevos, no os veo a todos porque tengo el cuadrito pequeño como veis y si veo ahora a María y tal, pero bueno, bienvenidos a los que os estéis incorporando. Digo, dos tipos de, se podrían decir, de textos argumentativos, que son la argumentación sobre hechos y la argumentación sobre opiniones. La primera, la argumentación sobre hechos, no me interesa tanto.
no es un poco la que vamos a trabajar y estudiar aquí, ¿no? ¿En qué consiste la argumentación sobre hechos? Bueno, ahí no es que haya una tesis, una idea, una opinión y luego tú la argumentes, la apoyes, la llenes de contenido, sino que recopilas una serie de hechos, de acontecimientos, que lo que pretenden es demostrar que algo que ha pasado es verdad. Es decir, los hechos no apoyan una opinión, sino que los hechos son la conclusión, lo que demuestra que ese acontecimiento o ese suceso fue verdad. Si yo te expongo todos esos hechos que prueban que eso es verdad, ¿vale? Como digo, esa enumeración de acontecimientos, de sucesos, etcétera, pues simplemente lo que vienen, como digo, es a concluir, a demostrar que eso que estoy intentando probar es realmente verdad. A ver, las situaciones en esta argumentación sobre hechos suelen ser, como dicen ahí, bueno, pues por ejemplo, en un juicio. Un juicio básicamente es una argumentación sobre hechos, donde se van enumerando una serie o intentando probar y demostrar y enseñar una serie de acontecimientos para demostrar que es culpable o no es culpable. O un experimento científico. También es igual. En un experimento científico tú acumulas una serie de procedimientos, de procesos, se calienta el agua, luego se vierte, entonces sale un fluido azul. Y gracias a esos hechos tú argumentas que el final del experimento es este. ¿Vale? Bueno, como digo entonces, este tipo de argumentación no es la que más nos interesa a nosotros, porque realmente no hay una opinión, que puede ser verdad o no, que tú intentes apoyar, ¿no? o justificar, sino que ha pasado algo y los hechos que tú argumentas demuestran que ese algo pasó. ¿Vale? Entonces, como veis, es diferente. No, a nosotros nos interesa la siguiente, que es la argumentación sobre opiniones, que es la que venimos diciendo. Yo tengo una opinión sobre un tema. Normalmente los temas que nosotros sometemos a un texto argumentativo, sobre los cuales se debate, se opina, suelen ser temas muy como sale la palabra en inglés y tal, ¿no? O sea, polémicos, ¿no? El debate pues lo típico, ¿no? Todos podemos pensar ahora mismo en uno de política o de deporte o de tal. Sí. Simplemente es abrir un periódico o escuchar una radio y salen multitud de temas que se podrían someter a un texto argumentativo, es decir, donde yo expresaría una opinión e intento demostrar con argumentos y razones que mi opinión es la buena, ¿vale? Bueno, pues esa es la argumentación sobre opiniones, ¿no? Lógicamente, estos textos de argumentación sobre opiniones son textos muy subjetivos, porque primero es una opinión tuya, y como aquello todo el mundo tiene una, pues todo el mundo tiene una. Pero aparte, esa opinión tú la vas a ir argumentando, luego veremos con qué tipo de razones, de argumentos, variados, y puede que parte de esa argumentación, parte de eso que digas para apoyar tu opinión, sean ideas personales, sean prejuicios, sean valores, que no se tienen por qué someter a la razón, sino que son valores adquiridos o valores propios, pero que también te sirven para apoyar tu opinión. No sé, por ejemplo, si se entra en el debate algo religioso, una idea religiosa y tal, pues si alguien es creyente y tiene unas ideas, esas ideas religiosas o los dogmas, etcétera, funcionarán como argumentación para apoyar su opinión. Y eso es algo personal. ¿Vale? O, en un caso extremo, si hablamos, pues, no sé, racismo, xenofobia, etcétera, etcétera, y alguien tiene un prejuicio respecto de cierto grupo, colectivo y tal, esos prejuicios le servirán como argumento para apoyar su tesis y su opinión, ¿no? Es decir, las argumentaciones sobre opiniones, los textos argumentativos donde yo doy una opinión y la intento demostrar o sostener, son muy subjetivos, son personales. Eso sí, y luego lo volvemos a comentar, hay que intentar, para que lógicamente mi idea sea mucho más efectiva y parezca que yo tengo la razón, que esas opiniones personales o esas ideas personales parezcan como objetivas, parezcan como que son verdades, ¿vale? Pero insisto, son textos muy objetivos. Como dice ahí, también lógicamente vamos a utilizar y se utilizarán pues argumentos o razonamientos
que son verdad o que son científicos, ¿no? Para aprobar, ¿no? O para demostrar, para apoyar tu opinión. Pero, insisto, también hay una fuerte carga personal, de ideas, valores, prejuicios, personal, ¿vale? Atención, hago un inciso con la palabra prejuicio. Prejuicio, que nosotros siempre la utilizamos, o solemos utilizarla con una carga negativa, no tiene por qué ser solamente una carga negativa, sino que indicará, o puede indicar una visión un poco más reducida, ¿no? Acerca de un tema, ¿no? Pero no tienen por qué, por ejemplo, ¿no? Estos días que está de moda, o que está de moda no, que es un tema que ha salido con el sueldo de los jugadores, ¿no? Pues yo creo que los jugadores cobran mucho. Y de repente eso no significa que estés a favor o que estés en contra, es decir, no tiene por qué tener una carga negativa. Eso es un prejuicio de entrada, es decir, es una opinión ya formada, ¿vale? Y en la que no es posible entrar, o que muchas veces no es posible razonar, ¿no? Pero insisto, pueden ser negativos, pero también pueden ir o no directamente positivos, pero sí libres de una carga negativa, ¿vale? Bueno, por lo tanto, sí, un poco de resumen y tal. Un momento, que hay alguien que está por ahí. Ah, ok. Haciendo un poco un resumen y tal. En la forma básica, insisto, el texto argumentativo, la argumentación es un enunciado, una opinión, una tesis que yo apoyo con ideas, con argumentos, para hacer ver que se trata de la opinión buena, es decir, de que es la verdad, y si se puede, convencer, persuadir al otro de esa idea, ¿no? Fijaos, si quieres aprobar el examen, más vale que empieces a estudiar. Bueno, eso en cierta forma es un texto argumentativo con todo. Con una tesis, yo creo que puedes aprobar el examen, y con una argumentación, oye, si estudia porque si estudia entonces lo apruebas, ¿vale? Es decir, que todo está resumido. Yo eso, por ejemplo, pues si tenéis hijos y tal, pues yo lo digo a mi hijo para convencerlo. Otra cosa es que le haga caso o no, eso ya, y no sé si la argumentación puede ser efectiva o no, ¿no? Pero funciona así, ¿vale? Preguntas, dudas, comentarios. Lo que digo es convencer y persuadir, eso es importante también. Cuando hablamos de textos argumentativos, es la idea de convencer y de persuadir, ¿no? Y ahí comenta lo que estaba diciendo antes. Aunque son textos muy subjetivos, muy personales, hay que intentar presentar, y ahí está la habilidad también de cada uno, intentar presentarlos de tal manera que parezca verdad, que parezca una verdad objetiva. Porque una cosa es lo que yo opino, y yo opino una cosa y te doy una serie de argumentos y te puede parecer más o menos, bueno, suave o fuerte y tal, no sé. Pero si yo te argumento algo, si yo mi opinión la apoyo, por ejemplo, con un hecho científico, ahí no hay duda. Yo te digo, es que yo creo que en España la primera causa de muerte es los accidentes de tráfico. Pues vaya. Y te digo, no, es que aquí hay una estadística que la ha hecho tal universidad con un estudio súper válido que me dice eso, que el porcentaje y tal. Joder, pues ahí no, quiero decir, es que ahí no hay más que hablar. Es que estoy convencido y tu opinión de que la primera causa de muerte en España son los accidentes de tráfico es verdad, porque hay una estadística, un estudio serio que lo demuestra. Es decir, que cuanto más objetivo, o sea, a ver si cómo lo expreso. Cuanto más objetivo presentes tu idea y tu argumentación, es decir, cuanto más verdad parezca, más fuerza tiene para convencer al otro. Insisto, como el ejemplo este de la estadística, pues si es verdad y ahí no hay problema. Pero hay otros que no son verdad y pueden parecerlo. Y entonces ya entraríamos hoy, pues, un poco muchos ejemplos que podemos encontrar hoy en día de argumentaciones o tesis que directamente no son verdad, pero que a través de la argumentación, de la forma de presentarlo, intentan que sean verdad, ¿no? Todos los fake, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Pero Javier, perdona Javier, Sí, en este sí. ejemplo que has puesto el último que has puesto, El del... y Sí, el de la estadística. el de las muertes, ¿no? Sí. Que más que una opinión sería una realidad, ¿no? Porque es... Claro, fíjate, Elena, cuando yo emito mi opinión y la otra persona, en un principio es una opinión, porque es lo que yo creo. Es más, se puede formular incluso de esa idea. Yo creo
Y dice el otro, no, no sé qué, y de repente, que eso hoy lo hacemos todos, empiezo a buscar en Google y doy con una fuente fiable en la que me demuestra eso que era una opinión, como tú dices, se convierte en verdad. Claro, efectivamente, ese puede ser el resultado. Ese es el resultado ideal, es decir, eso que tú me comentas, a lo que hemos llegado, es el ideal de cualquiera que participe en una conversación, en un debate y utilice un texto argumentativo. El demostrar que su opinión es la verdad, porque ya no hay más que debatir, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es decir, lo que era tesis u opinión se convierte, como tú dices, en una verdad. Bueno, hay una mención también aquí a las funciones del lenguaje, que bueno, que sabéis que para mí es menos importante, pero bueno, ya que están por ahí. Sobre todo es la apelativa. Recordad que la apelativa es aquella en la que se interpela, ¿no? Se puede deducir esto por cómo se denomina la función. Es decir, se interpela, se pide, se habla, se intenta, ¿no? De alguna manera, motivar, convencer a la otra persona que se tiene delante, ¿no? Y lógicamente también la referencial. La referencial es cuando yo utilizo el lenguaje para hablar de la realidad. Pues claro, si yo emito una opinión y tengo que dar argumentos, etcétera, la mayoría de esos argumentos están referidos un poco a la realidad, ¿no? A lo que hay fuera. Y me refiero a ello. Como en toda situación comunicativa, porque es una situación comunicativa, es decir, hay un emisor, hay un receptor, hay un contexto, hay un canal, etcétera, el destinatario es persona o persona a la que yo intento convencer. ¿Vale? Y puede ser desde mi colega del bar al cuñado en la conversación del 24 de diciembre o un debate entre académicos sobre un tema concreto. Es decir, los destinatarios pueden ser múltiples, dependiendo del contexto en el que estemos, dependiendo del tema que se hable, etcétera, etcétera. Es decir, puede ser cualquiera, ¿no? Las situaciones comunicativas, como dicen ahí, son muy, muy variadas. Eso sí, dependiendo de cuál es el destinatario, dependiendo del contexto en el que se lleva a cabo ese texto argumentativo, en el que se hace ese texto argumentativo, sí podemos distinguir dos formas, dos tipos, ¿no? Que son el bilateral, la argumentación, el texto o la situación bilateral, y la unilateral. La bilateral es cuando hay un emisor y el receptor, digamos, como que lo tenemos delante, que puede ser uno o múltiple, ¿vale? Y de esta manera, siempre que lógicamente hay una presencia, es decir, emisor y receptor están presentes, pues hay una posibilidad de interacción importante, ¿no? Entonces, pues, por eso los debates con los amigos pues son como son. O si es, por ejemplo, una conferencia en la que luego hay un posterior debate y tal, también es interactivo, un poco más complicado porque en la conferencia suele haber una persona que habla y luego un público más numeroso que escucha, pero también es posible esta interacción, ¿no? Es decir, cuando la argumentación se da en una situación bilateral es algo muy vivo. Y bueno, a veces hasta puede derivar en cosas más serias y tal, pero es quizá un tipo de texto que permite, como digo, siempre que se pueda producir esta interacción, permite pues que sea como algo muy, muy vivo, cambiante, porque el que es primero emisor, luego es receptor, el que es el receptor, luego es emisor, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que suele ocurrir. Pero también estas argumentaciones, estos textos argumentativos pueden darse en una situación, un texto unilateral. Es decir, ¿cuándo suele ocurrir esto? Pues cuando alguien, ese debate, esa argumentación sobre su tesis, la hace a través de un ensayo, de un artículo en un periódico, de un libro. En ese caso, no hay esa interacción que decíamos, ¿no? O al menos no es tan inmediata, porque primero hay que hacer que ese texto se haga público, hay que esperar a que la gente lo lea, y ya entonces se puede reaccionar. Cierto es que hoy en día, con las redes sociales, esta interacción unilateral, digamos, o esta interacción en textos o situaciones unilaterales es mucho más rápida. No sé si, bueno, si estáis en redes sociales y tal, y aunque no, a través de las noticias hay muchas veces que uno se entera de algo por la reacción que ha provocado que por el hecho en sí, ¿no? Gran polémica, reacción por no sé qué, pero ¿qué ha pasado? Y entonces a través de esa reacción es que uno se entera, y es muy común pues que haya alguien que escriba algo en un periódico y que pues, las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, se llenen de millones de comentarios a favor o en contra. Es decir, que hoy en día, gracias a estas redes sociales, esos textos, esas situaciones unilaterales,
en las que, como digo, hasta ahora, pues alguien escribía un libro, un artículo, un anuncio o algo, la reacción a ese texto era pues, mucho más lenta, si había, ¿no? Hoy en día, como digo, es casi inmediata, prácticamente. Simplemente, incluso, y ahí ya entraríamos en un tema digamos, de lo que puede suponer un problema. Hoy en día mucha gente ni espera siquiera leer el texto completo, sino que simplemente se queda con una cita que encuentra por ahí y entonces ya eso provoca una reacción, etcétera, etcétera. Vale, pero bueno, eso sería la idea entre bilateral o unilateral. Insisto, y si es bilateral, si se da la circunstancia de que interactúan, que hay posibilidad de que emisor y receptor interactúen, se convierten entonces en situaciones comunicativas muy vivas y ricas en ese sentido. Bueno, vamos a pasar ahora ya, porque claro, todo esto es basándonos en textos, etcétera, pero lo como yo de siempre. Bueno, ¿y esto cómo aparece? Si yo me tengo que enfrentar a un texto argumentativo, ¿cómo aparece ese texto? Es decir, ¿qué puedo encontrar? Mira, hasta ahora nosotros hemos estado acostumbrados con la narración, con el texto descriptivo, con los textos prescriptivos y demás, estábamos acostumbrados a una estructura muy clara, ¿no? Nos decían, si acordáis, oye, la narración es introducción, o sea, el inicio, nudo, desenlace, etcétera, y tal, ¿no? Planteamiento, nudo, desenlace. La descripción, pues hay enumeración, etcétera. En el caso de la argumentación, de los textos argumentativos, son textos muy libres. Es decir, no os puedo decir, esta es la estructura acá. Luego vamos a ver una, que a veces puede aparecer, ¿no? Digamos, una estructura muy sistemática. Pero es que no tiene por qué. Los textos argumentativos son muy libres. Son un tipo de texto que permite, como digo, una ordenación, una redacción bastante libre. Pues bueno, eso está, en cierta forma está genial, porque no te tienes que someter a un proscenio, ¿no? Ahora, eso sí, aunque, insisto, estructuralmente sea bastante libre, como dice ahí, sí que hay dos elementos que siempre tienen que aparecer y que es fácil deducir cuáles son por todo lo que llevamos hasta ahora comentado, ¿no? Que son la tesis y el cuerpo argumentativo. Es decir, cuál es tu opinión sobre un tema concreto y los argumentos o las explicaciones que me das para decir que esa opinión tuya es la buena. ¿Vale? Básicamente es eso. Ahora, ¿dónde pongo la tesis? ¿Dónde pongo los argumentos? Da igual. Como dice ahí, fijaos, la tesis puede aparecer al principio, puede aparecer al final, puede aparecer al principio del texto y luego repetirse varias veces, donde sea. Y con el cuerpo argumentativo, es decir, con los argumentos, pues un poco también igual, pueden aparecer en distintas posiciones, en distintos lugares del texto, ¿no? Y además, luego lo vamos a ver, son muy variados. Nosotros vamos a hacer voy a hacer una selección de tipos de argumentos, pero a partir de ahí son muy variados y ricos, ¿no? Entonces, como veis, tesis, argumento, cuerpo argumentativo, muy variado, es decir, no variado, libertad, es decir, no hay, la tesis aparece aquí y después los argumentos, no, la tesis puede aparecer en cualquier lugar, incluso repetirse. Los argumentos pueden aparecer igual, acompañando a la tesis al principio, al final, y son muy variados y diferentes, ¿no? Sí es habitual, aunque como digo, no hay una estructura fija, que a la hora de presentar esa tesis y esos argumentos, de forma consciente o inconsciente, ¿no? Se prefiera, hay como dos enfoques, insisto, a la hora de presentar la opinión y los argumentos, ¿vale? Que eso es lo que veis que dice el procedimiento inductivo o deductivo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a veces, puedo primero, se está hablando de un tema, y empiezo a presentar los argumentos y al final doy mi tesis, doy mi opinión. Eso sería el procedimiento inductivo, ¿vale? Es decir, partir de una serie como dice, de hechos concretos, es decir, de argumentos, de ideas, de ejemplos, de pruebas, y al final de todo eso, dar tu opinión. O bien al revés, que es el procedimiento deductivo, que es dar primero tu opinión, la idea general, y luego toda la ristra de argumentos y de ideas
para explicar esa argumentación. Quizá un poco por la forma en la que la mente humana funciona, este último es el más común, ¿vale? Ya digo, si nos detuviéramos ahora a ver, ¿no? a analizar una conversación, pues ya digo, con amigos, familiares, etcétera, este quizás sería la deducción, el procedimiento deductivo, insisto, presentar primero la tesis y luego la argumentación, sería quizás el más común, la forma más, porque es quizás la más lógica, la más sencilla para para procesar la información por parte del cerebro, ¿no? Entonces, partir de un hecho, de una idea y luego argumentarla. Sería más o menos así. Pero insisto, el inductivo también es válido, son los dos más comunes. Pero, como digo, a pesar de toda esta libertad, de esta flexibilidad, teniendo siempre en cuenta que lo que nunca puede faltar son la tesis y los argumentos, sí que existe, hay un modelo tradicional, ¿ok?, de estructurar o de ordenar un texto argumentativo. Mira, de las dos actividades obligatorias en este tema, una es precisamente redactar un texto argumentativo. En esta, creo que algo sugerí al final del primer trimestre, vamos a intentar elaborar, trabajar más la redacción, el escribir, ¿vale? Por supuesto hay ejercicios para analizar las partes, tipos de argumentos, no sé qué, pero vamos a intentar que trabajemos más también porque al fin y al cabo es lo que más práctico va a ser, ¿no? Lo que más nos puede servir, digamos, fuera de este ambiente académico. Bueno, pues si alguien a la hora de enfrentarse a esa tarea de redactar el texto dice, pero es que yo necesito un orden, yo necesito una guía. Bueno, pues aquí se te ofrece una estructura, una guía tradicional, canónica, de presentar, de hacer una argumentación, un texto argumentativo. Quizás, por ejemplo, para textos argumentativos como son extensos, ¿no?, como son los ensayos, como son estudios universitarios, estudios científicos y tal, pues claro, estamos hablando de algo de cierta entidad, no de una simple conversación, se utilicen esquemas o estructuras como este de aquí. Pero si yo a la hora de redactar un tema o de redactar, de hablar, de dar mi opinión sobre un tema, pues no lo tengo muy claro qué hacer, bueno, pues aquí tenéis un marco que os puede ayudar a hacer ese texto, ¿no?, a superar ese síndrome de la página vacía, ¿no?, o de la página en blanco que dicen muchos los escritores. Bueno, por supuesto siempre una introducción. ¿Qué es esa introducción? No es dar tu opinión, la introducción, a ver, que a veces voy rápido. Si yo escribo siempre que escribo un texto, sea del tipo que sea, consciente o inconscientemente tenés que tener en la cabeza el hecho de que alguien lo va a leer. Es decir, que va a haber alguien detrás. Cuando yo hablo, tengo una conversación que al fin y al cabo es un texto, aunque sea oral, bien a través del teléfono o en persona, yo tengo a alguien a quien me dirijo. Pues igual a la hora de escribir un texto. ¿Por qué? Porque eso ayuda a centrar, nos ayuda a la mente a focalizar un poco la tarea que tiene que hacer. Hay que pensar que sea el tipo de texto que sea, siempre se escribe para que alguien lo lea. Eso que dicen los escritores, no, porque yo no pienso. Mentira, mentira. Todos piensan a la hora de escribir un texto en que le van a leer. Cuando vino aquí la escritora, etcétera, Espiro Freire y tal, y sugirió algo así, siempre se piensa a la hora de escribir en que alguien te va a leer y ojalá que te lea. Y ojalá que te lea. Bueno, primero, por satisfacción y en el caso de los escritores, pues porque así se compra el libro y ganan dinero, ¿no? Pero siempre. Entonces, a la hora de escribir, sea el tipo de texto que sea, yo recomiendo que tengáis un poco esa idea en la cabeza. Es decir, pensad que escribís para que alguien lo lea. A ver, a no ser que sea, por ejemplo, cuando escribís una carta para alguien, un mail personal, este tipo de texto que se os va a pedir, ¿no? Oye, escribe sobre un texto argumentativo sobre este tema, da tu opinión, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí uno escribe, sí, puede decir, escribo para que Javier me lea, no, escribes para que tu opinión la conozca alguien, y en este caso ese alguien no sabemos quién es exactamente, ¿vale? Haced así. Entonces, en el caso del texto argumentativo, primero una introducción. Esa persona que os va a leer no sabe de qué es lo que le vais a contar, entonces es lógico que al empezar el texto argumentativo le presentes el tema. Es decir, enmarca el problema. Yo voy a hablar del cambio climático. O voy a hablar
de la sanidad pública, o voy a hablar de la ley de educación, de lo que sea, pero preséntalo, di primero de lo que vas a hablar. Porque, insisto, quien te va a leer no tiene por qué saber eso. Y es más, como dice ahí, escríbelo, preséntalo el tema y además intenta hacerlo que sea interesante. Porque, como dice ahí, hay que captar la atención del destinatario. Mira, antes, y cuando digo antes, pues no sé, hablo de la antigüedad clásica, tal, donde lo oral era tan importante, porque claro, la mayoría no sabían escribir ni leer, no sabían ni leer ni escribir, donde la oralidad era tan importante y todo el mundo hablaba. La oratoria era como una disciplina lingüística que se desarrolló y que estudiaba y decía a la gente cómo tenía que hablar. Y uno de los elementos, uno de los principios, uno de los valores más importantes dentro de la oratoria, y que todavía se sigue trabajando, etcétera, es captar la atención del que te está escuchando. Es decir, si tú captas esa atención, si tú te ganas al que te está escuchando, entonces lo que venga detrás entra solito. Entonces, imaginaos, por ejemplo, cuando pues se hace un discurso en un parlamento, cuando se hace un alegato en un juicio, cuando estás, por ejemplo, como podría ser mi caso, o fue mi caso, mejor dicho, en una posición y tienes al tribunal delante. El tener claro que le estás hablando a esas personas y que tienes que hacer lo que estás diciendo interesante, así estás hablando de la reproducción del Galápago de la isla tal, el hacer eso interesante gana mucho. Porque captas, atraes la atención y haces que atienda, preste atención de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y como dice ahí, y ya lo predispones a aceptar de forma favorable lo que tú le vas a contar. En este caso, la opinión. ¿Vale? Entonces es importante saber. Bueno, pues presenta el tema. Dile qué vas a hablar. Buenas tardes y Hola, feliz Luis. año a todos. Igualmente, O sea, te igualmente. voy a contar mi vida y me vas a poner un sobresaliente, ¿no? Pero tiene que ver con el tema. Claro, coño, contarte mi vida, no me estás diciendo que te cuente todo lo que hay por ahí Bueno, por claro, medio. pero si a continuación me vas a dar tu opinión sobre algo. Claro, Eso. claro que te di la opinión, ¿me entiendes? Sí, Claro. sí. Claro, bueno, por ejemplo, pues sí, pues puede ser. Yo di Aunque fíjate, Luis, yo me guardaría el ejemplo de el utilizar algo personal, tu vida y tal, cuando dé los argumentos. Es decir, doy primero mi opinión y luego los argumentos, entonces le hablaría de mi vida. Fíjate, porque entonces eso haría que tú das tu opinión y ahora esa opinión que tengo la argumento. Pero argumento con mi experiencia propia. Y eso le da mucha más fuerza todavía. Porque estaría hablando de, insisto, que sostienes una opinión con algo que te ha pasado a ti de verdad. Y eso le da autoridad, le da fuerza a tu... Y por lo tanto, jugaría a tu favor y permitiría convencer más fácilmente al que te está escuchando. No, por eso te pregunto, Javier. Sí, sí, sí. Pues yo en lugar de ponerlo en la introducción, en lugar de decir, bueno, pues no sé, pues voy a hablar de la situación económica y tal, y decir, porque yo estoy en un sector en el que tal, decir, bueno, voy a hablar de esta situación económica, etcétera, marcado en el sector tal, y esta es mi opinión. Y ahora, ¿por qué tengo esta opinión? Bueno, yo soy un profesional de tal. Y entonces, ahí cuando argumentas con esas ideas, con esa experiencia, ahí le estás dando más fuerza y puedes ganarte, ¿no? Javier, que no es el sentido económico, es la vida que llevamos, no el sentido económico. Sí, no, bueno, decía el sentido económico por decir cosas. Bueno, luego lo vamos a ver, porque los argumentos de carácter afectivo, es decir, los que apelan a la emoción, al sentimiento, es decir, aquello que no es material, como tú estás diciendo, Luis, esos son los que más, para mí, y eso es una opinión, más fuerza tienen. Los que más fuerza tienen. Ahora luego lo vamos a ver, argumentos que llamamos de carácter afectivo. Bueno, pues una vez que tú ya hablas de decir, pues yo voy a hablar de este tema. A continuación, el siguiente paso que hice en exposición, pues es dar tu tesis, es decir, dar tu opinión sobre ese tema. Como dice, informar al destinatario de cuál es tu opinión. Fijaos lo que dice, viene un poco ahí escondido, pero es importante. Debe ser una exposición clara y breve. Ahora aquí tienes que dejar muy claro cuál es tu opinión. Si el tema es, pues no sé,
el aborto. ¿Debe haber una ley o no? Y entonces tú dices, bueno, el aborto es un tema de... Y él dice, mi opinión es que no debe de haber ley. No, bueno, depende de los casos, creo, considero, lo que pienso... No. Eso no. Aquí, cuando das tu opinión respecto del tema que sea, sé claro y breve. Deja, como dice, muy claro a la persona, a los que te están escuchando, a los que te están leyendo, cuál es tu opinión. Eso es la posición. Siguiente paso, o siguiente punto, argumentación. Y aquí ya le habla, le das las ideas, argumentos, etcétera, que apoyan y a través de los cuales, como venimos diciendo desde el principio, les está intentando hacer ver que esa idea tuya, que esa opinión tuya es la verdadera, es la buena. Fijaos, nos dan algunas ideas de cómo puedo presentar yo esa argumentación. Insisto, ideas, sugerencias, no es nada obligatorio. Por ejemplo, encadena. Pues que vas encadenando, como su nombre indica, es decir, una idea o un argumento se va encarzando con el siguiente. ¿Vale? Se pasa esto y entonces luego pasa esto y luego pasa... Es decir, están como son sucesivas las diferentes ideas, ¿no? O diferentes argumentos que presentan. O ir poniendo un argumento detrás de otro de la forma más sencilla. De manera que das tu opinión y vas poniendo, y por esto, y al final, ¿no? Por acumulación, intentas que la otra persona piense que lo tuyo es lo bueno, etcétera, etcétera. Eso son, como digo, esto de presentar los argumentos en cadena o esa argumentación por adición son dos ejemplos, o bien de la manera que se quiera, ¿no? Como digo, hay bastante libertad. Y por último, la conclusión. Bueno, pues en la conclusión vuelves a comentar cuál es tu opinión. Es más, como dice ahí, una vez que ya has presentado todos los argumentos que apoyan esa opinión tuya como la verdadera, puedes decir, bueno, mi opinión es esta y ha quedado demostrada después de todo lo que he dicho. ¿Vale? Y hace un mini resumen de los argumentos principales, de las ideas principales que hayas comentado, ¿no? Es decir, mi opinión es esta y ha quedado demostrada porque en el texto he dicho esto, esto y esto. Y como dices, bueno, pues si luego tienes algún así detalle ingenioso, alguna idea original o algo, pues la colocas también al final en la conclusión. ¿Vale? Entonces, repito, a la hora de afrontar la escritura de un texto argumentativo, pues mira, yo tengo claro que esta es mi opinión y digo esto, perfecto. Pero si yo me pierdo, si yo no tengo claro, estoy confundido, etcétera, aquí tienes una estructura tradicional, canónica, siguiendo la oratoria, etcétera, de cómo hacer un texto argumentativo. ¿Vale? Ahí ya, a gusto del consumidor. Bueno, y vamos... casi que nos consume toda esta primera hora. Y vamos a terminar con los tipos de argumentos. Lo decía antes, un poquito antes en la explicación, ¿no? Los argumentos, las ideas que tú puedes presentar para apoyar tu opinión, los que te dé la gana. O sea, desde cualquier tipo y tal, ¿no? Recordad un poco lo que hemos dicho también al principio. Intentad que esos argumentos hagan parecer lo que tú dices como una verdad, como algo objetivo, como algo que es así. No como una simple opinión, aunque no lo sea. Bueno, yo he seleccionado 4 tipos de argumentos por aquello de hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Porque, bueno, ya digo, si consultamos páginas y tal, pues salen millones de tipos de argumentos. Pero lo he concentrado como en 4 grupos que creo que cubren, más o menos, ¿no? Bastante bien este campo de la argumentación. El primero son los argumentos objetivos. Y dice, son aquellos que presentan al destinatario del discurso hechos ciertos y comprobables relacionados con la tesis. Es decir, lo que antes comentábamos, por ejemplo, de la estadística. Son argumentos, son ideas, son referencias, verdad, objetivas, pueden ser estudios científicos, pueden ser estadísticas, pueden ser conclusiones de un experimento, pero que, como digo, son argumentos, ideas que son verdad, que están probadas y que están demostradas, y que esas ideas, verdad, probadas y demostradas, te ayudan a apoyar tu tesis. Y es lo que decíamos antes con Elena, es decir, esto tiene mucha fuerza, porque si se presenta, si te apoyas en gran cantidad con una serie de argumentos objetivos y además que son imbatibles, es decir, si no se pueden rebatir, pues entonces tu opinión se convierte casi que en una verdad, ¿no? Datos, cifras, estadísticas, como estoy diciendo. Dice, el paro en el mes de julio descendió, ya que el porcentaje de personas desempleadas pasó del 10% al 8%. Esto es una verdad imbatible.
¿Esto es así? Claro. Luego otra cosa es cómo interpretemos, porque claro, aunque estos argumentos objetivos son verdad y nos hablan de una verdad, es decir, se hace un cálculo y eso es así, luego, y más en el mundo que vivimos, la verdad es muy matizable, ¿vale? Y ya de aquí se puede sacar y tal. Pero en sí mismo, presentando de esa manera que se presenta, pasó del 10% al 8%. Eso es imbatible, eso es científico, el 10 es más que el 8, y si hemos pasado del 10 al 8, es menos. Y nadie puede discutir eso, ¿no? Bueno, los argumentos objetivos, por tanto, tienen fuerza, ¿vale? Tienen fuerza porque, como digo, son verdad o presentan una verdad comprobable. Luego tenemos los argumentos racionales. Los argumentos racionales son los que utilizan la lógica. Es decir, tú presentas ideas de una forma lógica. Por ejemplo, a través de un razonamiento de causa-efecto. Haces esto porque si haces esto, pasará esto. Causa y efecto, es decir, presentar una argumentación, insisto, bajo el esquema lógico de la causa y el efecto, es muy común y también es efectivo. O bien comparar, hacer comparaciones. También funciona muy bien a la hora de argumentar, ¿no? Dice, es evidente que llegarán más cayucos desde África. El buen tiempo permite que la travesía por el mar sea más fácil. Causa y efecto. Si hace mejor tiempo, habrá más inmigración. Bueno, pues esto es una tesis, un argumento racional, es decir, estás utilizando la lógica para apoyar tu opinión o tu idea. Insisto, todos los argumentos que se utilicen, el que sea y de la forma que sea, tienen que ir siempre encaminados a dar tu opinión fuerza, a que tu opinión parezca la verdad absoluta. ¿Vale? Y así hay que defenderla. Argumentos de autoridad, otros que también tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque como dice ahí, yo me voy a una fuente científica, intelectual, humanística, es decir, a un autor, ¿vale? Es un autor además con prestigio, como dice, con autoridad, y me sirvo de eso para apoyar mi idea. De acuerdo con lo establecido por el profesor Marcos en su tratado de ciencia, este experimento será un fracaso. Porque resulta que hay este profesor, que es una eminencia científica, que hizo un estudio y me dice, según ese estudio, que eso que vais a hacer, con perdón de la vulgaridad, es una mierda y va a fracasar. Un argumento de autoridad. Insisto, recurrir a una personalidad de prestigio, autor, escritor, científico, lo que sea, cuya obra, cuya producción me permite a mí tomar o apoyar mi idea, mi hipótesis o mi opinión con fuerza, ¿no? Porque es el prestigio, esa autoridad, esa fuerza que esta persona tiene, ¿vale? Lo que me permite a mí dar fuerza a mi argumentación, ¿no? Esa es la idea de la autoridad. Estaba intentando en otro ejemplo con alguna figura, por ejemplo, pues, utilizando lo mismo de científico, ¿no? Esta fórmula que me ofrecéis, pienso que va a funcionar. Porque según lo que nos dijo en el tratado de tal, Einstein cumple con todo lo que es necesario. Bueno, pues imaginaos, ¿no? A poco conozcamos algo de ciencia, incluso los que no somos científicos, Einstein es... Entonces, si yo me refiero a Einstein, tomo algo de lo que ha hecho Einstein para decir y apoyar, dar fuerza a mi opinión, perfecto. Autoridad, prestigio, ahí detrás. Y por último, de este grupo de 4, argumentos afectivos, que es lo que decía antes a Luis. Bueno, los argumentos afectivos son los que, como su nombre indica, apelan al afecto, a la emoción, al sentimiento. A la emoción en su más amplio espectro. Mira, yo siempre comento una cosa con respecto a estos argumentos afectivos que a mí me parece muy gráfica, ¿no? Y es la publicidad. La publicidad, lo hemos mencionado antes de pasada, los anuncios son textos argumentativos. Te dan una opinión, te presentan unos argumentos y tú a ver si te convencen, ¿no? Pues, claro, no sé, pues, la Coca-Cola. En realidad, y además, esa tesis y esos argumentos no tienen por qué ser verbales. Muchas veces son visuales, ¿no? Tú ves un anuncio de la Coca-Cola, son las 3 de la tarde, estás en mi ciudad, en Córdoba,
con 45 grados a la sombra, sin aire acondicionado, pones la tele y hay un anuncio de la Coca-Cola que se le cae el hielo y demás, y al final te dice, bebe Coca-Cola, y la gente súper feliz. Pues te vas al supermercado a comprar todas las Coca-Colas que haya, ¿no? Es decir, te ha convencido. Hay una opinión, la Coca-Cola es la mejor, y hay una serie de argumentos, en este caso visuales, que te convencen. Pero es más, hay una serie de marcas, y entre ellas estaría esta, que aparte de todo lo que te puedan argumentar, han creado un vínculo afectivo con el público. Y, además, pues no sé, la Coca-Cola tiene más de 100 años, creo, la marca y tal. De manera que son marcas que aparecen en canciones, que aparecen, pues incluso pueden aparecer en poemas, en películas, y aparecen en los recuerdos de la gente. Ay, ¿te acuerdas aquella tarde que estábamos ahí viendo esa puesta de sol con esa Coca-Cola que sabía tan rica y demás? Ese argumento es o sea, si una empresa, un producto, llega a ese estado, da igual lo que le pongas, se va a vender como churro. Porque no hay nada más efectivo en una argumentación, y por eso le decía antes a Luis, que me parece que este es el más fuerte, que apelar a los sentimientos, a la emoción. Porque ahí no hay razón que valga. Ahí no hay razón que valga. La emoción es la emoción. Oye, mira, es que resulta que la Pepsi-Cola es más barata. Me da igual. Yo me enamoré con una Coca-Cola. A ver, esto parece un poco ridículo, pero puede ser algo así. Es que mis recuerdos de infancia están asociados a beber Coca-Cola con mi familia. Da igual si te ponen oferta 3x2 en el Carrefour, te vas a comprar la Coca-Cola. Porque al beber la Coca-Cola estás reproduciendo en tu mente y en tu emoción y sentimientos esos momentos que compartes con tu familia. En cualquier caso, por lo tanto, esos argumentos que apelan, como dice ella, a la simpatía, a la pena, a la admiración, al horror, a todo eso, todo ese espectro amplio de emociones, insisto, esto es una opinión personal, son los más efectivos. Porque, insisto, el raciocinio no entra, no se cuestiona. ¿Cómo vas a cuestionar, insisto, ese recuerdo que compartes con tu familia? Eso no se cuestiona, eso sí se acabó. Fijaos en el ejemplo. El dinero donado por tantas personas ayudará a todas aquellas familias desgarradas por el dolor de la pérdida de sus seres queridos y amenazadas por un hambre terrible. Jope, estás dando dinero ya. Evidentemente también estos argumentos a veces en su elaboración y en su presentación se prestan a cierto melodramatismo y exageración. Pero insisto, si tú consigues conectar a través de estos argumentos con la persona, entonces está convencida. Está convencida, ¿vale? Hemos dicho estructura, como los argumentos, etcétera. Pero ahora, ¿qué otras características lingüísticas pueden tener el texto, ¿no? Teniendo en cuenta, como siempre, que hay que convencer a la otra persona de que tu opinión es la buena, ¿no? Bueno, hemos hablado antes, cuando explicábamos la estructura, de la claridad, de la brevedad. Bueno, el texto tiene que ser coherente. ¿Qué quiere decir ser coherente? Bueno, dice, la información debe ser verosímil, ordenada, bien argumentada, sin caer en contradicciones. Mira, la coherencia es que cuando tú leas un texto, te enteres de lo que te están contando. Eso es la coherencia. Efectivamente, que no se contradiga, que al principio diga una cosa y más adelante la contraria. Que suene bien, que sea verosímil, que esté estructurado. Es decir, que el texto esté bien escrito y al leerlo te enteres. Que sea claro, que entiendas la tesis, que entiendas los argumentos, que las ideas estén bien ordenadas. También ese punto que decía, capacidad de influencia afectiva. Claro, desde un punto de vista lingüístico, es decir, ¿qué recursos puedo yo utilizar para apelar a la emoción de la gente en un texto argumentativo? Bueno, pues en las metáforas, las figuras retóricas, las comparaciones, las exclamaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son elementos, como digo, lingüísticos para tocar el corazón de la persona que lee o que escucha. Vale, bueno, y finalmente decir, como dice, que claro, más o menos lo he comentado y se ha sugerido a lo largo de la explicación, los textos argumentativos son variadísimos, se presentan de muchísimas maneras y todo el mecanismo digamos que lo crea o con el que funciona, eso sí, es siempre el mismo. ¿Vale? Cuestiones, problemas, preguntas. Bueno, ya vamos a pasar ya a inglés y tal, pero tenéis bastante... Sí, dime, Vicente.
¿Un texto argumentativo puede ser un monólogo también? Sí, claro, sí, sí, sí. Es más, en cierta forma, por ejemplo, un ensayo, es decir, un texto que te diga ensayo sobre las causas de muerte en España, por ejemplo, que es un texto argumentativo y es un monólogo, porque solo luego la interacción va por otro lado. Claro, puede ser un monólogo, ¿vale? Una conferencia en la que, por ejemplo, no se permitan luego, no haya preguntas ni nada, es un texto argumentativo como monólogo, en forma de monólogo. El conferenciante te dice tal y cual la opinión, etcétera y tal. Lo que ocurre es que si los textos argumentativos son monólogos sin posibilidad de interacción, quedan, esto es una opinión también mía, quedan cojos. Es decir, porque el texto argumentativo, lo decía antes, lo que lo enriquece y lo que lo engrandece, y además donde se demuestra las posibilidades que tiene la lengua, es en la interacción, en el intercambio. Por eso los ensayos, estos monólogos, estas conferencias, etcétera, es decir, esos textos argumentativos que sean solo, que se publiquen y se lean y tal, pues para mí son un poco menos textos argumentativos, ¿no? El texto argumentativo, el puro, el bueno, es el oral, es el interactivo, en el que las opiniones se expresan y los argumentos se entrecruzan y pueden cambiar o pueden dar, ¿no? Ese es yo digo, esto es una opinión, esto no es nada científico y técnico ni nada, pero en mi opinión el texto argumentativo es como en el teatro se puede leer, claro, y se publican y hay libros, pero el teatro realmente es el bueno, el de verdad, es el que tú interactúas con él cuando vas a verlo. Y los actores y el escenario y la escenografía lo lleva a la realidad. Eso que te cuenta esas palabras, lo que te cuentan las palabras, se transforma en algo real cuando está en el escenario. Tú lo lees en casa y bueno, sí, pero lo bueno de verdad es verlo, ¿no? Verlo en el escenario. Bueno, pues esa es mi opinión, digo, con respecto al texto argumentativo. Decía, tenéis bastante práctica, bueno, ahí tenéis un vídeo y tal, pues si queréis profundizar un poco más en todo esto que hemos comentado, ¿vale? Tampoco voy a decir muchas cosas diferentes, pero bueno. Tenéis aquí un PDF, un texto, ¿vale? No lo voy a proyectar ni nada para ir más rápido, y con una serie de preguntas, etcétera, para practicar pues, todos estos elementos que hemos visto del texto argumentativo, argumentos, ideas, etcétera. Y luego aquí tenéis un enlace a la clase del pasado curso donde yo comenté, por eso pone solucionario, la solución, hablamos, nos comentaron un poco la respuesta a ese texto argumentativo. O sea que si alguien lo practica o tiene curiosidad, lo ve y tal, luego aquí hay un vídeo con, repito, una clase, la del pasado, creo que ponía ahí el 15 o el 20, no sé, bueno, de enero del año pasado, donde se habla y se comenta ese texto y las preguntas de ese texto. Y, como decían en aquellos dibujos animados, no se vayan todavía, aún hay más, si queremos más, tenéis también aquí, ¿no? Este que dice tipología textual, el texto argumentativo, donde tenéis dos textos con una serie de preguntas y al final las soluciones a esas preguntas. Entonces, yo lo que os propongo, ahora no, pero para la semana que viene, por practicar algo que con el primer texto, este fragmento de las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, le echéis un vistazo, sigáis un poco las preguntas que hay y tal, y la semana que viene rápidamente, pues como tenéis el solucionario, comentamos un poco, ¿no? Para que también tengamos algo de práctica y veamos algo de práctica, ¿vale? En cualquier caso, si no podéis hacerlo y demás, aparte de lo que digamos brevemente la semana que viene, tenéis el solucionario ahí, siempre a vuestra disposición para cuando queráis practicarlo y hacerlo, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces a ver.